Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Vamos a estar conversando con integrantes de la Alternativa, esta coalición política que surgió por impulso del Partido Independiente, que busca ser, se podría decir, un partido bisagra que frene la continuidad del Frente Amplio, que evite que vuelvan los partidos tradicionales al poder. Con ellos vamos a estar conversando a partir de este momento. La recién creada coalición La Alternativa se presentará en las elecciones de 2019 bajo el lema del Partido Independiente y el candidato a la presidencia será el senador Pablo Mieres. Estará integrada por los sectores escindidos del Partido Colorado Avanza País, creado por el ex integrante de Asamblea Ballista José Francini Valle, y por Ballistas Orejanos, la agrupación del diputado Fernando Amado. También por el sector Navegantes, proveniente de la izquierda, liderado por los publicistas y ex integrantes del Partido Comunista Esteban Valenti y Selva Andreoli, quien es la posible candidata a la vicepresidencia, ya que Mieres ha dicho que la fórmula presidencial estará integrada por una mujer. La coalición ha sido definida por sus integrantes como un acuerdo de principios y valores que se plasmarán en un programa de gobierno que se presentará en el primer trimestre del año que viene. La Alternativa ha sido definida como una opción de centro-izquierda, con sensibilidad social y con un fuerte énfasis en recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, impulsando una propuesta de transparencia y ética en la gestión pública. Y es un gusto ya tener en los estudios a Selva Andreoli, integrante de la agrupación Navegantes. Bienvenida. Gracias. Un gusto recibirla. José Pablo Francini Valle, bienvenido. Avanza País. Les queremos contar que los diputados Daniel Radío del Partido Independiente y Fernando Amado todavía están en la Cámara de Representantes. Les pedimos que, que se tomen un avión o algo así, que vengan lo antes posible, pero bueno, vamos a empezar ya la conversación, como decíamos, de esta, la Alternativa, que busca ser algo más, Selva, que un acuerdo electoral, un acuerdo político de largo aliento. Creo que sí, porque en la declaración constitutiva que firmamos todos, esto es algo así como un incipiente Frente Amplio, como cuando se formó, y hemos firmado una declaración constitutiva que fija puntos centrales de acuerdo, que van más allá de la coyuntura electoral y que tienen que ver precisamente con, yo diría, en algunos temas programáticos, algunos temas de principios, como son el tema de la ética y la honestidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Y me parece que eso es más abarcativo que un mero acuerdo electoral, que sería, yo diría, superficial en la proyección. Es más, nosotros hoy por hoy somos 4 grupos, pero aspiramos, probablemente en marzo se integre un 5.º grupo, y aspiramos a que otros vengan también a conformar esta alternativa. José Pablo, ¿alguna vez vos, tu familia, se imaginó afuera del Partido Colorado? Bueno, yo en los últimos años me lo fui imaginando. No fue un proceso de enojo de un día para otro. Fue un proceso de desideologización que tuvo el Partido Colorado, que se fue apartando de lo que era. Entonces, yo no renuncio a lo que yo creía. Nunca renuncié ni voy a renunciar. Es más, aquí, en esta nueva herramienta política, tenemos mucho de eso, a lo cual no renuncio. Entonces, digo, uno tiene que ser pragmático en la vida, porque si no, porque la política es emocional, pero sobre todo es racional. Entonces a mí en los últimos años lo que me mantuvo allí dentro eran emociones, era el contacto con mis mayores, pero de algo que no lo era. Entonces cuando uno tiene que razonar y decir qué estoy haciendo acá adentro, en realidad quizás fue más pensando en mi hija, es decir, yo no puedo ser interpelado el día de mañana y tener que mi hija me diga, pero ¿qué haces ahí adentro si no tenés nada en común? Entonces antes que viniera esa etapa, fue lo que decidimos eso. Y con mucha esperanza además, ¿no? Con mucha esperanza para adelante. Digo, los partidos políticos no son fines en sí mismos. A mí una de las cosas que más me alejó también es decir, tenemos que recuperar, ¿pero por qué?
Lo que tenemos que recuperar en todo caso es el Uruguay, o tenemos que darle más herramientas al Uruguay, pero no un partido, no es un fin en sí mismo un partido, y más cuando se agotó. Entonces, bueno, esa es la cosa. Selva, me consta que ustedes han planteado que están trabajando en la redacción de un programa de gobierno. ¿Es así? La idea es tener un programa común, porque bueno, no necesariamente tendría por qué haber un programa común, o sí es necesario. Primero, la idea es sí trabajar sobre un programa y sobre ideas claras de qué queremos hacer, qué propuestas hacemos. En el caso nuestro, como le pasó a José Pablo, casi todos los que estamos en Navegantes somos frente amplistas decepcionados, desencantados de cómo se ejecutaron las acciones del gobierno, no de todas, porque no somos tontos ni tampoco renegamos de lo bueno que se hizo, sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio e incluso en el gobierno de Mujica y en el gobierno actual. Pero lógicamente cuando tropezamos con la espada, diríamos, de Damocles de definir si aceptamos o no aceptamos la corrupción, el acomodo, el clientelismo como formas operativas de gobernar, ahí es que se quebró, diríamos, la relación con el Frente Amplio. Y aunque no nos fuimos inmediatamente, estuvimos criticando desde afuera, pensando que podíamos incidir en un cambio interno en el Frente Amplio, esto no ocurrió, por lo tanto decidimos irnos. Y cuando me preguntaba sobre el programa, de alguna manera nuestra actitud tiene que ser propositiva. La idea de pasar a conformar un movimiento pasa por eso, por no resignarnos a ser solamente críticos y por tener propuestas, y te diría más. Estamos ahora elaborando un código de ética que va a tener que ver justamente con cómo nosotros concebimos la función pública y que nos va a comprometer a todos en el ejercicio, en el cumplimiento de ese código. Y creemos que eso también va a ser un diferencial, no solamente el programa, porque programas puede haber muchos y todos son muy lindos. El problema es que luego se cumplan. Y además de que se cumplan de la manera que corresponde, no con zangadillas a la ley o a la institucionalidad. Y en eso sí estamos claros en que tenemos que ser respetuosos y republicanos en su más vasta acepción. José Pablo, ¿cómo estás observando el continente, en el sentido de un continente donde Gerardo Caetano habla de, hay como una ruptura de lo que es el pacto de régimen, de creer en el sistema democrático, y menciona lo que pasa en Nicaragua, pero también lo que pasa en Brasil o lo que pasa también en Venezuela? Es decir, está faltando consenso, que lo que hay que defender es la democracia. Sí, el continente nunca se puede comparar con el Uruguay. El Uruguay es un país excepcional en materia de institucionalidad, es excepcionalísimo, pero es excepcionalísimo desde antes de ser país, ya desde Artigas. Yo creo que eso tiene un principio, que es cómo fueron otorgados, hasta dónde me voy, cómo fueron otorgados los territorios de los países en América. Fueron personas que vinieron y remataron ante la corona. Entonces eran para obtener lucro. Ese es el nacimiento de América. El Uruguay no está en eso. El Uruguay no nació así. Es el único que nació distinto. Eso ya son las raíces. Posteriormente, la tradición democrática nuestra es impresionante. No así en los países que nombraste, que podrían haberla tenido. Venezuela la tuvo, pero siempre tuvo corrupción Venezuela. No tuvo corrupción, violencia y falta de libertad, pero tenía corrupción. Gobiernos tenían corrupción, la tenían otros países, que a mí ni siquiera me gusta nombrarlos, porque me parece que como que me estoy metiendo un poco en ellos y no tengo todo el derecho. Pero no hay duda que hay países que han tenido de los dos lados falta de libertades, de izquierda y de derecha. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar lo nuestro, que lo nuestro es brutal. Integrarnos, sí, está todo fenómeno. Ser crítico está bárbaro, pero nosotros tenemos un diferencial. A mí me parece que solo el hecho de compararnos con algunos países en materia institucional, de esos que me nombraste, ya es rebajarnos, me parece a mí, de acuerdo a lo que han sido los procesos históricos nuestros, que fueron impresionantes. Aún hubo épocas de barbarie, pero fueron
resueltas distinto. Recién conversábamos, la verdad, que fuera de micrófonos, y me alegra que ya veo que llegó el diputado Fernando Amado, ya están liquidando la... Se trabaja en serio, ¿viste? no es mentira. En el Palacio Legislativo, pero antes... Exactamente, antes de ir a la pausa, Selva, ¿cómo estás observando o cuál es tu preocupación de este escenario que se da de polarización? Lo veíamos en Brasil, decíamos, bueno, el PT perdió, ganó Bolsonaro, pero todos los partidos que están en el medio, algunos de centro derecha, otros de centro izquierda, prácticamente se disolvieron. Y tomo lo que decía el politólogo Rafael Porsekansky en una entrevista en el semanario Búsqueda, que él decía, ¿podrá Uruguay ser la excepción de ese panorama en la que hay una restauración de gobiernos conservadores? Yo pienso que nosotros no estamos ajenos a esas influencias. Incluso pienso que el proceso, en algunos casos, de desideologización que se ha dado en la propia izquierda uruguaya y el proceso, de alguna manera, de pérdida de la autocrítica como herramienta de análisis en la izquierda, en particular en el Frente Amplio, es preocupante. Y debería ser motivo de una alerta, sobre todo en aquellas personas, bueno, muchas por eso es que están enojadas y se han ido, pero sobre todo en esa polarización que tú mencionabas recién, donde de pronto el centrismo, es verdad, ha desaparecido y aparecen partidos más conservadores y sectores mucho más de derecha. Y esto ha pasado en América Latina en particular. Entonces, y en algunos casos ha pasado que, bueno, ya en Venezuela y en Nicaragua, por nombrar dos casos, que curiosamente el Frente Amplio no critica, ya se ha pasado a situaciones de autoritarismo y de falta de democracia, de cercenamiento de las libertades. Entonces, son fenómenos que yo creo que son una alerta para todas las personas que de alguna manera piensan en democracias auténticas, republicanas, pero además con libertades no conculcadas. Y no creo, francamente, que Uruguay deba estar alejado de eso. Al revés, me parece que nos tenemos que poner la alarma, que tenemos que encender la luz amarilla y preocuparnos de lo que está pasando alrededor. Es evidente que cuando uno piensa en un escenario electoral y en el ciudadano común y corriente, dice, bueno, ¿cambiar para qué? Es decir, ¿tomo riesgo de cambiar a lo que hay en el sistema político? ¿Qué tienen para ofrecerme? Lo que está mal, y sí, más o menos todos lo sabemos, los problemas que tenemos. La cuestión es, ¿a quién le doy el mando del país para hacer esas transformaciones? Bueno, yo creo que el ciudadano si tú decís eso, es porque creés que pertenecen a las colectividades en su gran número, y yo creo que no. Yo creo que el ciudadano cada vez es más libre y cada vez analiza más lo que va a votar o lo que viene. Si bien hay en el Uruguay, porque son partidos históricos, y fíjate que el partido, el Frente Amplio, el partido de gobierno, ya tiene más de 50 años. Entonces, pero aún así, igual la gente se mueve con libertad, sobre todo aquel que analiza mucho el voto, eso está estudiado ya. Aquel que analiza mucho el voto es una persona que en general está buscando otras opciones que puedan haber nuevas. Entonces cambiar, porque siempre hay que cambiar, siempre hay que cambiar. Uno no se puede conformar con lo que logra, así haya logrado el mejor de los gobiernos. Esa era fue la gran diferencia de Valle con cuando el quietismo que se decía con Viera, ¿no? Cuando decía, bueno, tiene que seguir el cambio, tiene que seguir el cambio, tiene que seguir. Porque entonces, si no, nos vamos a... Pero cuando cambias de partido, cambias de rumbo. Vamos a hacer una pausa. No necesariamente. Bueno, y hablamos Cambió de eso. el partido. Integramos ya a Fernando Amado y seguimos conversando, porque la gente se va a preguntar, ¿cambio? ¿Cambiar para qué? ¿Para qué?
gusto recibir al diputado Fernando Amado. Ballistas Orejanos, le decíamos recién, estaban en sesión del Parlamento, recién se pudo liberar, por eso está acá, bienvenido. No, gracias a ustedes. Lo integramos a la conversación, a la charla. Decíamos, bueno, el electorado, todo el mundo trata de interpretar qué es lo que la gente va a hacer, cambiar y cambiar para qué. Los problemas están allí planteados, decía Esteban Valenti de Navegantes, lo decían conversando en Radio Mundo, decía, bueno, a ver, las encuestas están mostrando que hay un estancamiento, el Frente Amplio cayó al 31%, ¿no? 30, pero las otras colectividades parecen no subir. El Partido Nacional sigue entre ese 27 y ese 30%, que refleja lo que ya lo votó en la anterior elección. Entonces, la gente está diciendo, bueno, ¿cambio? ¿No cambio? Y ahí está Fernando. Bueno, de hecho, digamos, la confirmación del comportamiento de esa gente es, digamos, mantenerse a través del tiempo en esa bolsa de indecisos, llamémosle, ¿no? Es decir, hay una convicción de que las ofertas tradicionales, bueno, no les se usan. Y efectivamente, poco, yo diría, parte de nuestro trabajo y parte de la irrupción de la alternativa es eso, es decir, lograr reconquistar una cantidad de gente que yo creo que no solo no les seducen las propuestas tradicionales, sino que lamentablemente se han ido alejando de la política. Es decir, han perdido confianza en el sistema, han perdido confianza en los representantes políticos, en los partidos políticos y lo peor en el sistema, ¿no? Entonces, esta alternativa claramente recorre el camino de renovar los votos, ¿no? Recuperar la esperanza y apostar a que la racionalidad en política pague también. ¿Ah? Es decir, no es solo emocional, es también coherencia, es honestidad brutal, es decir, lo que uno realmente piensa, y no siempre ponerse el cassette, y tener, yo diría, una actitud mucho más natural, que yo creo que la gente está también esperando eso. O sea, no esa cosa de que vos mirás el informativo y no precisás subir el volumen porque ya sabés lo que va a decir el actor político, ¿no? Es decir, porque ya sabés si es de determinado partido, cuál va a ser el cassette que vas a escuchar, y si es del otro, en esa digamos, realidad bipolar que lamentablemente se insiste una y otra vez en tener, y muchas veces nuestra irrupción genera muchas veces el tironeo de que nos quieren hacer caer en esa bipolaridad. Y nosotros, es lo que hemos dicho más de una vez, no vamos a caer en esa bipolaridad. De hecho, nacemos para tratar de combatirla. Selva, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, se insiste en tenerlos a ustedes como aliados, pero bajo el liderazgo de ellos. Es decir, Talvi dice, tenemos que hacer una coalición, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, con el liderazgo del Partido Colorado. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? A ver, yo creo que hay políticas que no son de gobiernos ni de partidos, que son políticas de Estado. Todas las posibles coaliciones, o posibles no coaliciones, sino acuerdos que se hagan para gobernar y para mejorar la vida de la gente, y que tengan puntos de acuerdo desde el punto de vista de principios y actitudes que correspondan al beneficio mutuo de la sociedad, al beneficio de la propia sociedad, sean bienvenidas. El propio Frente Amplio en algunos casos ha intentado hacer políticas de Estado y en otros casos ha impuesto las mayorías. En el caso en que ha impuesto las mayorías, bueno, yo creo que es un camino que no ha sido feliz. Porque las mayorías no resuelven problemas que de alguna manera implican consensos nacionales. Y repito, hay soluciones a los problemas que hoy tiene el Uruguay, con lo pequeños que somos, mantenemos problemas graves desde el punto de vista social, de la seguridad, de la escasez de empleo, etcétera, etcétera, que no los hemos podido todavía solucionar y que no van a ser resueltos por un partido solamente. Entonces, bienvenidos sean los acuerdos, que yo creo que van a ser, cuando surjan, serán acuerdos en base a principios y acuerdos puntuales.
el ser furgón de cola de estos partidos que, como tú decís muy bien, que buscan que seamos algo así como el furgón de... No, nosotros en realidad salimos a la palestra a ganar, a ser también una alternativa, como la palabra lo dice, a estas dos opciones, a la opción blanquicolorada y a la opción frente amplista. Por lo tanto, nuestro primer desafío es salir a ganar eso que recién Amado decía, que es la confiabilidad y la credibilidad de la gente en que se puede cambiar este país y que se puede mejorar. Luego vendrá la solución a situaciones de coyuntura que no conocemos cómo se va a comportar el electorado. Y yo coincido con él en algo, en lo que decía José Pablo hoy. Es verdad que los partidos creen algunos que son propietarios de los votos. El propio Frente Amplio en alguna medida cree que es propietario de los votos, pero mucha gente presta su voto, presta y confía, y cuando se decepciona lo retira. Y la prueba está de lo que dicen las encuestas hoy. Entonces, si miramos las encuestas hoy, el tercer partido, diríamos, en discordia, o el tercer partido grande, grupo grande de personas, es el de los indecisos, el que no sabe qué va a votar, es el 25%. Estamos hablando de un 30%, un 27% y un 25%. O sea que el tercer partido hoy por hoy sería el partido de los indecisos. Evidentemente que hay un conjunto de temas en la sociedad, la educación, la seguridad, por poner dos ejemplos, que desde el sistema político se señala que es necesario que haya acuerdos. ¿Ustedes lo ven viable? Porque realmente es como complejo, ¿no? Ver acuerdos cuando el 2 de marzo de 2020 el que perdió se está organizando para ver cómo va a ser para ganar en 2025. Sí. Ojo, digo, no lo digo ni por ustedes, lo digo por todos, por la mentalidad uruguaya. ¿No? Están pensando, a ver, perdimos, ¿qué me hacemos? ¿Cómo nos organizamos para ganarle la próxima? Cuando en realidad las urgencias imponen otra cosa. Sí, pero es un sistema también, luego de yo creo que el Frente Amplio no va a ganar las próximas elecciones. Entonces va a haber los tres partidos grandes que alternaron en el poder, en el gobierno, porque a mí no me gusta decir poder, en el gobierno. Y eso hace sana a una democracia, y eso empieza a generar más posibilidades de política de Estado, que va junto con lo que tú decías de la coalición. Las coaliciones son normales, son entendibles, y cuanto más paridad haya de partidos fuertes, más calidad de democracia vamos a tener. En la educación ya hay un acuerdo importante con gente de todos lados. Yo creo que es un acuerdo importante, sobre todo en el espíritu de que algo tenemos que hacer. Yo creo que ahí lo que está faltando es mirar la educación del otro lado, del lado del educado, porque no nos preguntamos qué ciudadanos queremos tener y qué ciudadanos queremos formar. Esa discusión fue hace 120 años y bastante bien salió, pero hoy la necesitamos generar de vuelta. ¿Qué ciudadanos queremos? ¿Queremos ciudadanos libres? ¿Queremos ciudadanos capaces de entender todo este conocimiento que está ahí? Toda esa información hay que procesarla. Eso se hace desde otros tipos de lados. Eso se hace desde conocimientos filosóficos profundos. Pero eso es otra cosa, digo. Pero eso Fernando, es una discusión antes de ir a la linda. pausa, ¿se sienten, además de eso, se sienten con fuerzas para convencer a los sindicatos? Porque yo sé que aquí hay bueno, Gerardo Caetano es parte de DUI 21, yo sé que dentro del sistema político hay bastante consenso, incluso hay sectores del Frente Amplio que están de acuerdo con DUI 21, ahora los sindicatos no. Sí, a ver, los sindicatos de la educación, que yo no digo que sea toda la gente, pero bueno, tienen una representatividad. Que no son todos los docentes. Pero se necesita una gran... pero más allá de eso, yo creo que siempre hay que tratar de convencer y tratar de incluir. Y, a ver, en el caso de muchos integrantes de la coalición, tenemos, yo diría, vínculo natural, directo con sindicatos, sindicalistas, gremialistas. Yo digo ballista, un ballista que no sienta cierta ligazón con el obrero y con el sindicato como herramienta para pelear muchas veces una situación de desventaja desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera. Bueno, muy ballista no es, digamos, ¿no? Por lo menos de Valle Ordóñez, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir que no haya que tratar de hacer los esfuerzos que podamos para lograr convencer a algunos sectores conservadores que hay también en el sindicalismo, que quieren conservar todo como está.
Es decir, el vallismo, si tiene otra característica, es el cambio, ¿no? Es el progreso, es el radicalismo en el cambio incluso, ¿no? Entonces, bueno, salir de la zona de confort. A eso tenemos que, sin duda, convocar a mucha gente, entre ellos a los sindicatos, que, como tú bien decías, son bastante reacios a algunos cambios que hay propuestos arriba de la mesa, que además la paradoja es que, digamos, logran bastante consenso político. Este es un partido de postas. Hacemos una pausa y se integra Daniel Radío. Bueno, y les decíamos que los vamos sumando de a poco. Ahora se sumó el último de los invitados, el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. La demora tanto de Radío como de Amado estaba vinculada con la sesión de la Cámara de Representantes. Proyecto grave y urgente vinculado con... Más o menos grave y urgente. Es el etiquetado plano de las cajas de cigarrillo, que en realidad restringe aún más las posibilidades de diferenciar marcas, etcétera. Entonces estábamos tratando ese tema, ¿no? Tema relevante. Sí, bueno, y polémico, había que quedarse, es lo que corresponde, es lo que corresponde. Daniel, estábamos en la conversación vinculado con esta carrera electoral incipiente, formando la alternativa a partir de la iniciativa del Partido Independiente, y señalábamos, bueno, los acuerdos políticos que hay que lograr para volver gobernable al próximo gobierno, que todo indica no va a tener mayorías parlamentarias. Sí. Esta vez, por suerte, todos coincidimos en eso. Fue una batalla que nosotros dimos dura en el periodo legislativo, en el periodo electoral pasado, si te acordás. Ese era nuestro, casi yo te diría, nuestro objetivo. Yo creo que por lo menos este periodo de gobierno fue la prueba del 9, de qué daño que le hizo, no al país la mayoría automática, al propio Frente Amplio, ¿no? Lo llenó de arrogancia, de soberbia, le hizo mucho daño. Ahora, ¿la culpa la tiene el Frente Amplio o es este sistema electoral que establece esta forma, ¿no? No hay que buscar culpas. La mayoría legislativa automática era legítima. Lo que pasa es que yo creo que es inconveniente. En definitiva es lo que la ciudadanía decidió. La ciudadanía no da la razón, pero da legitimidad. Y eso que me parece que es importante. Es cierto. Pero no se reformó la Constitución precisamente para que el Frente Amplio no ganara nunca más, o no ganara nunca, y finalmente se encontraron con esta situación de que se ganaba hagan cargo, el Frente Amplio. Que se hagan cargo los que hicieron una reforma constitucional para eso, ¿no? Esa siempre fue una autocrítica que yo hice dentro del Partido Colorado. No porque no crea en el sistema de balotaje, que me parece que es positivo, pero sí porque me parece que la inspiración fue negativa, o sea, fue por la negativa, fue para que no llegara fulano, ¿no? Como tal lo decís, yo creo que más allá de ello, las reglas de juego, digamos, las comparto, ¿no? A mí lo que me parece que vamos rumbo a un escenario distinto, en donde también hay que romper el molde con el cual analizamos o hemos analizado la política en los últimos 25 años, 20 años. O por lo menos también la alternativa forma parte de interpelar esa forma, digamos, de analizar los bloques, de cómo van a ser los acuerdos, cómo asumir naturalmente de que esta pieza va acá y esta otra va allá, ¿no? Es decir, es parte justamente de una visión de cambio en donde además va a haber correlación de fuerzas diferentes. Yo creo y deseo profundamente de que nos saquemos el cassette de cómo repartíamos el poder o cómo asumíamos que se tenían que armar las coaliciones en virtud de familias ideológicas, ¿no? El concepto de los 90, etcétera, o de simpatías o empatías, y que sí sea a través de lo que se dijo acá en un bloque anterior, a través de las ideas, de las políticas de Estado. De repente yo estoy de acuerdo contigo en tal cosa y en esto votamos juntos porque estamos de acuerdo. Y mañana estoy de acuerdo contigo en otro tema y lo sacamos adelante. Es decir, creo que hay que romper el molde de antiguo, de los 90, que, claro, nos ha inundado hasta hace poco. Antes de la pausa estábamos hablando de la participación de los sindicatos porque estábamos hablando de la educación.
y Selva en la pausa me decía, quiero hacer un agregado vinculado con los sindicatos. Sí, quería decir que hemos padecido un proceso, yo diría, de complejo a nivel del movimiento sindical. Movimiento sindical que tiene antecedentes muy ricos desde el punto de vista histórico, pero nos hemos preocupado mucho de los derechos y poco de las obligaciones. Entonces, hemos generado en algunos casos sindicatos que sí tienen muchos derechos, y los sindicalistas de ahora y los dirigentes sindicales, algunos ni siquiera van a trabajar, ni siquiera participan del trabajo, tienen sus sueldos, tienen casi como que sus fueros y sus sueldos por fuera del trabajo, y al mismo tiempo se alejan de lo que es la problemática y también se alejan de las obligaciones que tienen como sindicalistas. Voy a poner un ejemplo concreto. Yo creo que el caso que tú mencionabas hoy de la educación es un tema preocupante. Creo que fue ayer o hoy que salió que cada 7 días faltaba un docente. Y eso es, yo que fui docente, es un tema realmente preocupante, no solamente en enseñanza primaria, sino sobre todo en secundaria, donde es tan difícil captar el entusiasmo del adolescente. Y luego que tú lo captás, el profesor falta, o el profesor, bueno, después rompe ese vínculo que estableció. Es casi imposible que si en el binomio educador-educando el docente es el que falla, sea el estudiante el que se preocupe de volver a emprender el camino del aprendizaje, y que no haya lo que hay hoy por hoy, que casi es un 30% aproximadamente el que egresa de secundaria. Entonces, ahí tenemos una falla enorme, pero si vamos a los hechos, la falla fundamental está en el cuerpo docente, es decir, en el profesor que falta, en el profesor que hace paro por cualquier cosa y que rompe, repito, ese vínculo tan difícil de establecer entre un estudiante que está sometido muchas veces a muchas variables, incluidas las de su contexto social, que a veces es crítico, y que luego que tú lo conseguiste entusiasmarlo, lo sedujiste, de alguna manera fue seducido por el conocimiento de algo, se rompió, porque a la otra clase ya el profesor no fue. Y ese fenómeno se ha venido dando en el último periodo, y creo que en ese caso ha habido lo que yo decía hoy, una falta de empoderamiento de las obligaciones que tiene el docente frente al estudiante. Yo soy de la época en que hacíamos contracursos, y hacíamos contracursos en la calle, pero el muchacho, a pesar de que estábamos en huelga por la ley de enseñanza de la época de Sanguinetti, el muchacho no perdía la clase. Los contracursos se hacían donde fuera, pero nosotros éramos responsables y dábamos la clase. Y esa cosa no está ocurriendo ahora, y en otros casos hay sindicatos que se han, en mi opinión, peronizado. Mira lo que te voy a decir, que para mí es una preocupación importante, que han pasado a ser... Por ejemplo... Y te voy a poner un ejemplo. El ZUNCA es un sindicato con el que yo trabajé durante 22 años en el tema de la comunicación, o sea que lo conozco bastante. Trabajé con los fondos sociales de la construcción y con los fondos que son, yo digo, un ejemplo de lo que debería ser a nivel sindical un sindicalismo moderno. Y sin embargo, en el último periodo ha ido quebrando ciertas reglas, reglas, digamos, de relación y de... yo llamaría de contractuales y de responsabilidad en el caso de obras, ¿no? Es decir, todos sabemos que ha habido obras y contratos que hay acuerdos entre los constructores y el sindicato para que no haya de alguna manera multas en los retrasos, o que los sindicalistas, el sindicato termine diciendo, bueno, para que terminemos esta obra en tiempo y forma, tanto para el sindicato. Y eso es, en mi opinión, una conducta peronista que no tiene nada que ver con por lo menos con el sindicalismo que yo conocí, con la famosa CNT en su momento, y bueno, después con el PIT-CNT. Y me parece que eso le hace daño al país. Daniela, a la hora de pensar en las coaliciones, por lo menos en este periodo, los alineamientos suelen recibir críticas. Si ustedes votan con el gobierno, en este caso con el gobierno de turno, con el Frente Amplio, son criticados.
se les dice a ustedes, lo del Partido Independiente, mentira, siempre terminan votando con el gobierno. Amado, cuando dio el voto para aprobar la rendición de cuentas, entre comillas, lo digo, casi lo matan. Cuesta un poco el tema de, o hay como una sospecha, algo te están dando, algo conseguiste, un puesto, no sé, hay como una sospecha de algo espurio. A ver, voy a hacer una cosa antes de lo de la reforma constitucional y vuelvo porque lo puedo enganchar con esto. Yo no creo que la reforma constitucional fue hecha por la negativa. Yo en aquel momento no integraba ya ninguno de los dos bloques y a mí me parecía una cosa buenísima que este país tuviera balotaje. Entre otras cosas, si hubiera históricamente tenido balotaje, Juan María Bordaberry nunca hubiera sido presidente de la República. Entre otras cosas que nos hubieran pasado buenas en este país, ¿no? Entonces me parece que es una cosa buena que el Uruguay tenga balotaje. Sabés que estoy muy contento con esto de la alternativa, ¿no? Porque es como una reivindicación histórica para los que marcamos un perfil distinto. Me parece que es como una especie de reivindicación histórica de la que yo me enorgullezco. ¿Qué pasó en todos estos años? La gente sabía mucho más de nuestro espacio político por lo que los otros decían que por lo que nosotros mismos decíamos. Y esto era más o menos espontáneo. Siempre los blancos y los colorados decían, mirá que estos terminan con el frente, y siempre los frentistas decían, mirá que estos son iguales que la derecha. Esa fue la historia nuestra todo el tiempo, y como nuestra voz era menos fuerte que la de ellos, eso era lo que se corría. A mí me pasó en el 2009, cuando hice la campaña en Canelones, llegaba a algunas localidades y no sabían que existíamos. En 2014 sabían que existíamos, pero no sabían lo que éramos. Hoy por primera vez logramos esta reivindicación del espacio político, la gente nos topografía adecuadamente. Pero esa campaña de decir esas cosas que tú sigue. Antes era más o menos espontánea, hoy yo creo que no. Hoy yo creo que no es solo espontánea. Sobre todo a partir de algunos sectores de los partidos tradicionales, yo estoy notando que hay una cosa orquestada para descalificarnos. Para descalificar. Bueno, sin hablar. El expresidente dijo, para decirle a la gente que quizás no tiene por qué haberlo pero hay militantes. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo, bueno, que ustedes eran la villa de excepción. José Pablo, cuando hablaba de si hubiera habido balotaje. No, yo lo que creo que el balotaje, por ejemplo, y además es muy notorio en los últimos 15 años, yo voté en contra de esa reforma. No. Primero porque, primero porque entendí que era una reforma meramente electoral, que no hacía ingeniería de país, y a la vista está. Porque no hubo ninguna previsión de nada. Y segundo, terminó con el funcionamiento de los partidos políticos. Terminó, punto. No funcionan los partidos políticos, José Pablo, porque es la ley del embudo. Quiero despedirlos a vos y a Fernando sin que me digan qué les pareció que Sanguinetti hablara de la calle Pou como prepresidente, pero seguí después. Me cortaste la posibilidad de... No, lo que te digo es eso. Yo creo que no es una reforma que le haya dado salud democrática, todo lo contrario. Porque gana la mayoría uno en un partido y se lleva todo y todos los demás quedan a otro lado. Los partidos todavía no entendieron la lógica esa y entonces sigue habiendo por partidos catch all o capta todo como quieras y no se dan cuenta que no capta nada porque después mueren en la ley del embudo. Por eso no es buena esa reforma. Y Bordaberry quizás hubiera sido presidente igual porque Pacheco casi saca por esto la reelección. Así que, pero eso hacer futurología o atrasología, en teoría no vale la pena, ya no, por suerte, ya está, ya lo pasamos. Me preguntaba, yo creo que lo del doctor Sanguinetti fue un piropo en el fondo, porque él dijo lo de la villa de excepción refiriéndose a aquellos que se van por ejemplo, del Frente Amplio. Hay muchísimos que se van del Frente Amplio habiéndose ido antes del Partido Colorado. A nosotros, a Avanza País, han venido muchos de esos. Así que no importa. Pero él lo que dijo sobre todo fue que esa villa era importante. Iba a venir gente. Y bueno, a mí me parece que está bárbaro. Por lo menos lo preocupó. Lo preocupó y eso ya hay más auguró. Y la calificación a la calle Pou de prepresidente, un expresidente con un prepresidente. Bueno, yo qué sé, es un hombre también ya grande, a veces puede confundir los términos, en vez de decir precandidato, prepresidente. A veces la edad a veces es brava. Me pasa a mí con 51 años que me puedo equivocar en algún término, a un hombre más grande, con lo formidable que está, ¿no? Entonces puede pasar. Daniel. Es un dirigente político de una magnitud, Sanguinetti, que no necesitaba eso, no tenía que decir eso. Me parece que se equivocó. Ojalá reconozca que se equivocó. No tiene que hacer eso. Me parece que él tiene que estar por encima de esas pequeñeces. No, pero él está en campaña, lo que pasa. Sí, pero se equivoca. No es la manera, Fernando. Bueno, lo que dice Daniel, ojalá que reconozca que se equivocó. No lo conoces, es una misión imposible, digamos. Pero no, a ver,
Yo creo que una de las tantas razones por las cuales, en el caso de mi sector, mi agrupación política, bueno, nos fuimos del Partido Colorado, era porque nosotros, esto era una película que veníamos advirtiendo, veníamos denunciando y veníamos diciendo un día sí y otro también. O sea, el Partido Colorado no se proyecta a través de sí mismo, a través de su producto político, de su ideología y de su proyecto, sino se proyecta políticamente a través del Partido Nacional o a través de un gobierno liderado por el Partido Nacional. Eso no es otra cosa, digamos, que la síntesis de esa frase de Sanguinetti. Es decir, ya dar al Partido Colorado como una segunda opción, ya asumir de que se va a terminar votando al otro candidato del otro partido y por tanto, bueno, por eso, proyectarse políticamente ya en el marco de la coalición. Yo no, por eso me siento tremendamente entusiasmado, cómodo con lo que estamos construyendo día a día, porque este proyecto nace para ser, digamos, representante de sí mismo. Es decir, no proyectarse a través de otro, ¿no? Es decir, nace para dar lo que tenga que dar y para dar las batallas que tenga que dar. Y no es una cuestión, digamos, ni de exitismo, ni tampoco de no ser realistas en cuanto a las posibilidades electorales. Es una actitud de encarar la actividad política, ¿no? Y yo no considero otra actitud de encarar la actividad política, sobre todo por un tema de honestidad intelectual, que decir, a ver, yo estoy en este proyecto porque creo en este proyecto, en estas ideas, y lo que defiendo es este proyecto, no es estoy en este proyecto, pero en realidad voy a votar aquel proyecto porque voy atrás de ese... No. Entonces, no me parece más que decir lo explícito, ¿no?, de algo que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo en el Partido Colorado y que el Partido Colorado, digamos, se siente cómodo así, se proyecta cómodo así, y los equivocados éramos nosotros, y por eso nos fuimos. Nos estoy despidiendo. Es curioso, porque en realidad, claro, nosotros lo que estamos es rompiendo el bipartidismo, que creemos que fue nefasto para el país. Antes era el bipartidismo blanquicolorado, ahora es el bipartidismo blanquifrentista, y nosotros de alguna manera como alternativa estamos ofreciendo romper ese bipartidismo, y creo que eso le va a hacer bien al país, porque va a traer una sensibilidad diferente, va a traer cabezas pensantes diferentes, y algo que tú decías hoy de por qué ocurren determinadas cosas a nivel de nuestro Parlamento. Yo creo que nuestros parlamentarios también se han devaluado ideológicamente. No tenemos el Parlamento que teníamos antes. Es decir, tenemos, digamos, un empobrecimiento en lo que es la construcción de políticas reales, y eso se vive y a eso apostamos nosotros a cambiarlo. La lógica, perdóname, la lógica de la polarización es una lógica del balotaje también. Nosotros nos animamos a romper la lógica del balotaje. Claro, porque llega el momento electoral y es complejo, ¿no? Porque va a haber dos fuerzas que van a ir creciendo y allí... Pero todo el mundo, todos los analistas dicen el voto útil, como si votar a una opción menor en cuantía, que además no se sabe hasta el día que se vota, es como que es el voto tirado. Entonces, esa es la lógica de balotaje. Gracias a los cuatro por haber venido esta noche. Ha sido un gusto, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ya se viene Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo Caetano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, la alternativa, que lucha por ser una alternativa de gobierno. Todos sabemos que después, cuando pasadas las elecciones internas, empieza la disputa de quién va a ganar la elección, y allí hay como una polarización muy grande. Pasó en la anterior elección, en este caso entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que hoy son los dos partidos que aparecen liderando las encuestas de opinión pública, ¿no? Sí, estamos ante un escenario, como hemos hablado en más de una oportunidad, bastante inédito. Daniel Radió decía, bueno, nosotros, el Partido Independiente, lo que quisimos durante elección tras elección
era romper la polarización. Bien, la polarización existe, pero hoy de alguna manera está instalada la presunción fuerte de que ni el Frente Amplio va a tener mayoría legislativa aun cuando gane segunda vuelta, ni la coalición blanca y colorada va a tener mayoría legislativa aun cuando su candidato, que seguramente será el candidato del Partido Nacional, gane eventualmente. Es decir, hay un margen importante, más importante de las presunciones de pasadas elecciones, que se va a repartir. La alternativa, bueno, su nombre plantea una ambición que parece muy grande, ser una alternativa frente a estos dos bloques. Pero había preguntas en la política uruguaya que hoy de alguna manera, bueno, comienzan a contestarse con certeza. Siempre se preguntaba, ¿a la izquierda del Frente Amplio hay algún diputado? Bueno, sí. Hay. Y puede haber más de un diputado. A la derecha de los partidos tradicionales. A la derecha de los partidos tradicionales. ¿Hay un espacio? Sí. Hay. ¿Cuánto será ese espacio? No lo sabemos. Pensamos en el partido de la gente para ponerle... En el partido de la gente. Y además, es su lógica, ¿eh? Es decir, no estamos inventando nada que Novik y su partido, entre comillas, no haga, no proyecte. Hay un espacio de centro izquierda, centro derecha, que de alguna manera compita en las dos perspectivas. Bueno, esa es digamos, el rol, la apuesta de la alternativa. La alternativa hoy es un espacio bastante más plural que lo que ha sido el Nuevo Espacio en su primer irrupción en el 89, recordemos, Batalla, 8% del electorado, de lo que fue luego el Nuevo Espacio más pequeño, cuando Batalla va al Partido Colorado y Rafael Michelini se queda, 5% en el 94, de lo que luego fue el Nuevo Espacio, anduvo ahí 4 o 5%, y de lo que luego ha sido el Partido Independiente, cuando el Nuevo Espacio retornó al Frente Amplio. Bien, hoy hay más pluralidad. Hoy hay colorados que claramente no tenían espacio adentro de este Partido Colorado, sobre todo después de la irrupción del doctor Sanguinetti, que están acompañando al Partido Independiente. Y hay un espacio de frente amplistas desencantados, que les costó mucho irse, pero se fueron, que de alguna manera tienen una gran apuesta, que es a ese espacio que hasta el día de hoy dice que no sabe a quién va a votar y que en las encuestas oscila entre 15 y 20%. Que poco se mueven, que poco se mueven las encuestas, ¿no? En el sentido de el Frente Amplio, que ya está hace tiempo instalado, la cantidad de votos que ha perdido y se ubica ahí entre un 30 y un 32%, y el Partido Nacional, que se ubica en ese entre 27 y 30%, y se presenta una encuesta y se presenta otra, y esos números están como... Lo que pasa es que las encuestas en el espacio interelectoral son encuestas complejas. Primero porque no están los candidatos, ahora comienzan a estarlo. Después porque, bueno, el descontento prima, y el descontento lo sufre sobre todo el oficialismo. Pero hoy hay un cambio, hay una situación inédita. El Frente Amplio, que para competir por mayoría legislativa y por ganar en segunda vuelta, siempre se decía que tenía un piso de 40%. Bueno, hoy está instalado desde hace tiempo en las encuestas en un piso de 30, 32. Por eso. Y uno diría, bueno, la oposición está despegando, sobre todo el Partido Nacional. El Partido Nacional está instalado en un piso que se parece mucho más a su caudal electoral de las últimas elecciones, pero el Partido Colorado, que estaba muy mal, bueno, ha vuelto a remontar y está en un 10, 12, 13%. Entonces, con la presencia de Sanguinetti. Con la presencia de Sanguinetti. Pero hoy el principal problema lo tiene el partido de gobierno. Lo tiene el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque su piso está lejos de su piso. Está lejos de su piso. ¿Y por qué? Bueno, porque hay
un conjunto de electores descontentos que sobre todo son electores que en las pasadas elecciones, sobre todo en el 2014, votaron al Frente Amplio. ¿Cómo se competirá por esos electores? Bueno, en el Frente Amplio hay candidatos que apuestan allí, claramente. La alternativa apuesta muy fuertemente allí. Dentro del Partido Nacional, ¿hay quien apuesta allí? No parece. Y dentro del Partido Colorado, ¿hay quien apuesta allí? No parece. Novik dice que él apuesta también allí. Bueno, no parece que esté compitiendo por votos frente amplistas descontentos, sino parece que está disputándole votos, bueno, a esos espacios de derecha, centro-derecha, que tradicionalmente han votado a partidos tradicionales. Lo que pasa es algo bastante claro. Al no haber mayoría legislativa, las bancadas parlamentarias que obtengan estos espacios, de cómo se reparta ese 10, 12, 15%, dependerá el futuro gobierno. Y podemos tener, tú hablabas sobre la reforma constitucional, podemos tener situaciones complicadas, porque no te olvides que el Parlamento en primera vuelta se elige por representación proporcional, claro, pero después hay un balotaje en donde el que gana, gana. claro. Entonces no sería loco pensar que, por ejemplo, puede haber un espacio, blancos colorados, que pueden obtener mayor cantidad de escaños en la primera vuelta, pero que luego en el balotaje pueden perder la elección en ese balotaje que es uno contra otro. Eso es contra el diseño de la reforma constitucional. Yo me acuerdo cuando hubo balotaje entre Lacalle y Mujica, que Lacalle pedía algo que iba estrictamente, Lacalle padre, contra su discurso de la reforma. Él decía, tenemos que hacer esta reforma porque así el que gane va a tener mayoría legislativa. Bueno, sin tener mayoría legislativa, él decía, bueno, en ese balotaje imposible contra Mujica, bueno, tiene que ganar, nos tienen que votar a nosotros, me tienen que votar a mí, ¿por qué? Para reequilibrar el poder. Un presidente que no tiene mayoría legislativa en esta situación puede ser muy complejo. Por eso, el espacio de la alternativa puede ser un espacio decisivo de cara al gobierno y de cara a la competencia electoral. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20. Gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches.